poder. Ya le dio transmitir. No importa. Ya está en rojo. Muy buenas noches, qué alegría poder saludarles en este momento, qué alegría poder decirles que estamos al aire aquí desde Radio Adventista 96.5 FM, pero también desde Facebook Live, aquí en nuestra cuenta, en nuestra fanpage de Facebook, usted puede sintonizarnos, puede vernos en esta transmisión. Y hoy es una transmisión muy especial y le vamos a comentar por qué. Seguramente usted ve en el video un título, una descripción, pero si no lo ve por ahí y está escuchándonos por radio, eso es lo que hemos anunciado. El día de ayer no pudimos hacer esa conexión, pero hoy comenzamos con el estudio de la fe de Jesús, dirigido por nuestro pastor, el pastor Dani Perla, presidente de la zona metropolitana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y con él vamos a compartir un momento de estudio de la palabra de Dios a fin de aprender, de prepararnos. Y hoy vamos a aprender de la primera lección, que es la Biblia. Tal vez, antes de comenzar con la oración, usted ve que aquí a nuestra espalda, a la espalda del pastor básicamente, tenemos una pantalla donde nos estamos repitiendo. Esto es porque estamos conectados a Zoom. Este estudio de la Biblia también será compartido por Zoom. Eventualmente usted también podrá conectarse con nosotros para participar, no solamente por medio de las redes sociales, sino también a través del Zoom, por medio de la plataforma del Zoom. Así que estamos muy contentos porque estamos iniciando esta aventura de este mes, un mes en el que en Radio Adventista hemos denominado el mes de la fe, y vamos a estudiar la fe de Jesús.
Pastor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, hermano Gerson. Bueno, creo que usted lo ha puntualizado muy bien. El mes de la fe nos trae muchas cosas buenas. Así es. Y una de esas cosas buenas es, ¿por qué no estudiamos la fe de Jesús? Claro que sí. ¿Por qué no tomamos un tiempo juntos, ya que pues a esta hora de la noche normalmente ya todo el mundo se espera que esté en casa, ya descansando, tal vez cenando, preparándose para descansar? Así que es un buen momento para cerrar el día conectados con Dios, conectados con su palabra. Y lo bueno, hermano Gerson, que vamos a tener aquí varias semanas porque son 20 lecciones. 20 lecciones. Son 20 lecciones, queremos estudiarlas juntos, queremos compartir con cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos. De hecho, queremos pedirle a nuestros hermanos, por favor, compartan con sus amigos y díganle, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere que los amigos estén en una manera más directa, más personal, pueden acceder a través del Zoom. Y eso le iba a comentar, aquí pastor, porque tenemos aquí... en la pantalla, por ejemplo, alguien que está accediendo en este momento. Tenemos al pastor Aristondo, que también está entrando ahora a la plataforma. Y bueno, tal como ha sido, como en el caso del pastor Samuel Aristondo, que está entrando en este momento a la plataforma, queremos que sea con usted. El hecho es que se va a dar la información, y a los pastores también se les ha dado esta información, para que los hermanos de iglesia inviten a todos sus amigos y podamos compartir este estudio de la palabra de Dios. Pastor, creo que podemos orar para comenzar, para que Dios bendiga este estudio de hoy y cada noche que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hermano Gerson, dígame, pastor. Antes de la oración, aquí nos han hecho una petición. Sí, han llegado. Alberto Gómez, quien se había conectado hace un momento con nosotros también a través del Zoom, él dice oraciones por mi salud, por la familia y por aquellas personas que están pasando un mal momento por esta pandemia. Así que vamos a orar por Alberto Gómez y también Tatiana. Por Tatiana, porque ella, y la petición es muy concreta y puntual. Dice, pido oración para volver a los caminos de Dios junto a mi familia, y Dios está deseoso de responder esa oración, querida hermana Tatiana, y esperamos que con estos estudios que vamos a hacer de la palabra de Dios se fortalezca ese deseo. Vamos a tener estos dos pensamientos, estos dos motivos de oración para hacer nuestro inicio de estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que nos acompañe orando. Padre santo y bueno que habitas en la inmensidad, gracias te damos porque nos das la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios que haremos todas estas noches, y que de esa manera puedan hacer que ese deseo se convierta en una acción y puedan volver a tus caminos y puedan unirse a tu pueblo que está predicando el Evangelio eterno en estos últimos días. Gracias, Padre, por escucharnos, y gracias porque contigo estamos seguros. Bendice cada una de estas noches de estudio. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Creo, pastor, que tenemos también por aquí ya a otro de nuestros pastores, el pastor Humberto Chávez, que está ingresando, y así como ellos lo están haciendo en este momento, ya ha ingresado también el pastor Samuel Guerra. Como ellos lo están haciendo en este momento, usted podrá hacerlo. Solamente solicite la información para que pueda también compartir este estudio con nosotros. Y yo creo, hermano Gerson, que podemos compartir en este momento. Vamos a tratar, recuerden ustedes que estamos hablando que son 20 lecciones, y vamos a tratar de que nuestros amigos, hermanos, se unan cada día, porque esto también queremos que lo comparta con sus amigos, con su familia. Dígale, estudiemos la Biblia juntos en una manera que pueda ser amena, que estemos en un grupo, varias personas. Voy a comentarles, a ver, tal vez si alguien puede escribir rápido, ¿verdad? El código para entrar a la plataforma de Zoom, vamos a compartirlo, es 329 110 115 1, o tal vez podemos decir 1151. De esa manera ustedes pueden entrar. Vamos a volver a repetir. Claro, hay que repetirlo. El código 329. Muy bien, 329. El primer número. 110. 110.
11:51. 11:51. Yo creo que lo vamos a memorizar de aquí Todas al final estas de la noches se va a lección. memorizar y bueno, para facilitar el trabajo, pastor, por ahí va a estar saliendo ya en Facebook, En la ahí cinta. abajo, ahí Muy en una bien. cintilla va a estar, está saliendo en este momento para que usted pueda escribirlo Ahora, y anotar. hay algo bien importante. Nosotros hemos enviado con los pastores el enlace de invitación. Entonces, cuando usted da clic al enlace, usted no necesita poner ningún código, sino que él ninguna clave. lo redirige solo. No necesita poner ningún código. Pero si usted lo escribe, si usted entra a la plataforma Zoom y entra escribiendo el código, que era 329-110-1151, sí necesita poner un código de acceso que también lo vamos a decir en este momento. Muy bien, el código de acceso, preste Sí. atención, porque si usted lo tipea, tiene que poner Tiene código que de poner un acceso. código de acceso. El código de acceso es 767, así como los Boeing. 767 767 C de casa, C minúscula. C minúscula Muy de bien. casa, 37. Eso es. 767 C37. Muy bien. Está Y fácil. yo creo que para nuestros amigos, hermanos que están viendo, quiero recordarles que estamos comenzando esta jornada de fe, estos estudios bíblicos. Ahí aparece en la parte de abajo en el Facebook, en la transmisión, ustedes pueden anotar este código y compartirlo con alguien más. Bueno, aquí nuestro hermano José Israel dice, me mandan el link de Zoom para poder ingresar. Se lo vamos a enviar, hermano. Estamos recién comenzando este estudio, pero creo que a medida continuemos, hermano Gerson, más personas podrán unirse. Claro, bueno, en la cintilla usted ve casi todo, todas las letras se ponen en mayúsculas acá, pero en este caso sería en minúscula, que usted tiene que ponerlo una vez que entre a Zoom, cuando ya quiera ingresar en Zoom, una vez que entre ahí. Hago esta aclaración porque tal vez usted diga, pero es que en la cintilla lo vi en mayúscula. Sí, pero es que eso es porque el título así va en mayúscula. Usted lo va a poder poner en minúscula ya a la hora de ingresar, en los números que hemos dado. Ahora, pastor, gracias a Dios por la tecnología que nos permite esto. Así es. Esperamos ver a medida que vamos avanzando en estos estudios a más amigos, a más hermanos, especialmente a nuestros amigos que queremos que conozcan la palabra de Dios. Esto es uno de los medios que tenemos para facilitar un poco el acceso al conocimiento bíblico. Y pastor, antes de ya entrar de lleno a la materia de este día, al tema que nos corresponde este día, habrá que recordarle a nuestros amigos y a nuestros hermanos y decirles acá que tenemos una ventaja. Si usted llega un poco después a estos estudios, ahí quedan grabados, va a poder repetirlos las Así veces es. que sea necesario para poder reforzar su conocimiento. Así es, usted podrá compartir el enlace Claro. del video De Facebook, sí. que se transmitió en vivo, y entonces de esa manera va a ser una gran bendición. Un saludo para nuestra hermana Valentina, vi que se conectó, dice Rosa Moreno. No, estoy mezclando un poquito los nombres, pero Sí. para Rosa Moreno, Ahí digo, está más Rosa bien, Moreno, sí. dice. Ella también está conectada a este estudio. Gracias a través de Facebook por unirse, y yo creo que va a ser una bendición para todos. Hermano Gerson, creo que hemos dado alguna instrucción que Y vamos a seguir recordando vamos a seguir, esto. sí. Todas las noches vamos a seguir recordando un poco esta información. Por eso vamos a ir de lleno al tema que nos ocupa hoy. Y es un tema muy interesante porque se trata de aprender de la Biblia. Este libro es el libro más amado, pero también tristemente es el libro más odiado de la historia. Este libro ha cambiado corazones, pero también ha sido mal utilizado para destruir a las personas. Estamos hablando de esto porque este libro es controvertido, realmente controvertido. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo hable, entonces podemos encontrar las verdaderas joyas, el verdadero sentido de lo que la Biblia enseña. Y por eso hoy queremos dedicar el tiempo a hablar sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué Dios nos dejó un mensaje escrito que nosotros los cristianos consideramos que está aquí en la Biblia? ¿Y por qué es importante para el siglo XXI que volvamos a este libro precioso? Así que, pastor, yo sí quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia en realidad? Nosotros tenemos este documento, un documento histórico. Hay quienes también tienen sus libros sagrados en otras religiones, pero ¿qué es la Biblia? Y
tal vez si pudiera hacer la otra pregunta antes de entrar de lleno, algunas preguntas bien concretas, ¿qué lo diferencia de otros libros sagrados? Bueno, buena pregunta. Yo creo que se puede responder de una manera breve. Muy bien. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Noten ustedes, si nosotros aprendemos eso, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué lo diferencia de cualquier otro libro que haya sido escrito? Lo diferencia eso, que la Biblia es la palabra de Dios y cualquier otro libro es la palabra del hombre. Entonces ahí tenemos los dos contrastes. La Biblia, la palabra de Dios, y cualquier otro libro es la palabra del ser humano. Ahora hay personas que aman a Dios, Claro. escriben un libro, escriben un artículo, una revista, y está bien, y yo creo que son pensamientos muy bonitos, pero jamás podrán compararse a este libro que es la palabra de Dios. Y algo bien curioso, hermano Gerson, es que cuando vamos a estudiar acerca de la Biblia y conocer que es la palabra de Dios, no lo hacemos usando como referencia otro libro, Muy bien. sino que es este mismo libro. Es decir, Vamos a usar la Biblia para que explique la comprenderla. Biblia, para comprender lo que dice él mismo. me parece un principio importante al principio de nuestro estudio porque a lo largo de cada una de las lecciones estaremos usando la Biblia para descubrir qué nos enseña sobre diferentes temas realmente importantes. Hoy, que hemos comenzado sobre la Biblia, estamos hablando sobre este libro porque aquí está la base de todo. Si comprendemos bien quién es el que ha dado este libro, entonces podremos aprender mejor todas las demás lecciones. Ya, pastor, que usted dice que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo sé que no son sus palabras y por eso le voy a hacer ya la pregunta directa. Bueno, nosotros entendemos entonces, o deberíamos entender, que la Biblia fue revelada por Dios, por ese Dios que usted mencionaba está comunicándose con nosotros. Pero, ¿dónde está el sustento bíblico para eso? Para saber que la Biblia es la revelación de Dios. ¿Cómo sabemos que realmente estamos conectados con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios cuando abrimos la Biblia? Muy bien, es aquí, hermano Gerson, donde nosotros entramos ya a ir a las preguntas claves. ¿Sí? Yo quiero decirle a nuestros hermanos y amigos que este estudio de la fe de Jesús es muy bueno, porque es fácil de entender, seguir, ¿sí? Es fácil porque va a consistir en hacer una pregunta y una respuesta, pero la respuesta no es lo que yo creo, no es lo que el hermano Gerson cree, Claro. sino que la misma respuesta va a estar en la palabra de Dios. Usted hizo la pregunta, bueno, ¿cómo es que la Biblia fue revelada? Sí. La misma palabra de Dios responde en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 3 y el versículo 16. Vamos a ver, hermano Gerson, cómo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, el capítulo número 3 y el versículo 16. Muy bien, dice aquí en este texto, en la versión que yo tengo, lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, ahí está. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es interesante porque esa palabra inspiración, por ejemplo, se usa cuando alguien tal vez... Tiene un uso muy común. Sí, tiene un uso bastante, digamos, general, pero cuando aquí en la Biblia dice es inspirada, usa una palabrita que es como que Dios respiró, como exhalar. Entonces, indica que es como que fuera el aliento de Dios, como que fuera el aliento de Dios, y dice toda la escritura es Dios quien la ha dado al ser humano, o sea, viene de Dios, proviene de Dios, no una porción de la escritura. Eso es algo bien importante de considerar. No una parte de ella. No, porque hay personas que dicen, bueno, yo creo que esta parte de la Biblia es inspirada y esta parte no. Y entonces cuando hacemos eso, nosotros nos convertimos en jueces y nuestra mente limitada realmente no puede hacer eso. Debemos aceptar todo lo que dice la Biblia
como la palabra de Dios. Bueno, excelente. Entonces, en ese caso, Dios que ha revelado la Escritura se convertiría en el autor final de la Escritura. Sin embargo, no fue él quien escribió, pastor. No fue él el que puso a escribir cada uno de los textos. ¿A quién le reveló Dios esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos ahora? Muy bien, es interesante. Ya pasamos a la segunda pregunta. Bueno, si la Biblia fue inspirada por Dios, ¿quién fue que la recibió? La palabra de Dios también tiene una respuesta para esto. Vamos a ir al libro de los Hebreos, el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 1. Muy bien, en el libro de Hebreos, capítulo 1. Libro de Hebreos, el capítulo número 1, y el versículo 1 nos da la respuesta, quiénes fueron los recipientes de esa palabra inspirada de Dios. Y aprovechamos en este momento para decirle que usted puede tener ahí su Biblia a la mano, su Biblia puesta ahí para abrirla y también seguirnos en los estudios que estamos haciendo. Y si no tiene un ejemplar así en físico como nosotros estamos hojeando acá, siempre puede descargar una aplicación de la Biblia en su celular. Y aquí también la puede tener para que nos pueda seguir en estos estudios. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, ahí es claro, pastor. Dice por los profetas. Ahí tenemos, dice Dios habló de muchas maneras, porque los profetas no fueron los únicos que escucharon la voz de Dios. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que Abraham oyó la voz de Dios. Encontramos que otras personas lo hicieron, pero no todos escribieron. Muy bien. Ahora bien, no todo el que es profeta también escribió en la Biblia, pero hay profetas que sí escribieron. Muy bien. Y entonces a ellos les fue revelada la palabra de Dios. Usted dijo algo bien interesante anteriormente y quiero destacarlo ahora porque creo que va bien con esta pregunta, y es que el autor de la Biblia es Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, aunque la escribieron los seres humanos, por ser Dios quien inspira, que ya vamos a explicar, bueno, tal vez voy a tomar en este momento un tiempo para explicar ¿qué significa esto de la inspiración? Sencilla. En realidad no es un dictado, hermano Gerson. No es que Dios, así como hacen los maestros cuando los niños están ahí en la escuela, ¿verdad? Que comienzan a dictarle lo que van a escribir en el cuaderno. No es un dictado, sino que Dios obra en la mente del profeta, impresiona su mente con el mensaje que Dios quiere, le da visiones, le da sueños, que eso lo vamos a ver, características de un profeta en una de las lecciones posteriores. Así que por eso usted no se puede perder. Usted comienza estudiando una lección con nosotros, usted tiene que continuar porque va a comprender. Va encadenado todo. Sí, todo el cuadro completo. No se quede solamente ahí con un pedacito del rompecabezas. No, porque no lo va a entender. Muy bien. Ahora, Dios es el autor y en un lapso de unos 1500 años hay unas 40 personas que se reconoce que fueron los que escribieron esa palabra inspirada de Dios. Wow. Y eso es una prueba de la autenticidad del mensaje de la Biblia, porque en un periodo de 1500 años, que 40 personas se pongan de acuerdo para no contradecirse y dar siempre el mismo mensaje, definitivamente hay un hilo invisible, para ponerlo de esta manera, hay un hilo invisible que va uniendo esos mensajes. Eso hace evidente que quien dirigió la confección de toda esta obra, de toda la Biblia, ha sido Dios. Ahora, pastor, me surge alguna pregunta, porque como usted dijo, vamos a tomar la Biblia como la base para que se interprete a sí misma. Y esto es muy importante recordarlo porque cuando vamos a la Biblia me llama mucho la atención que nosotros como cristianos comprendemos que la Biblia es una fuente de orientación y de soluciones. ¿Eso es así también para el siglo XXI, pastor? Le hago esta pregunta, tal vez no es de las que están aquí propiamente en nuestro estudio, pero quisiera comentarla a partir de ahí, porque luego vamos a ver cómo la Biblia da estas soluciones, pero ¿es también para el siglo XXI una fuente de orientaciones y soluciones? Algo que tiene, bueno, y yo creo que tenemos que saberlo, es que la misma Biblia dice que permanece para siempre. Muy bien. Y el consejo que se dio allá para personas que vivían 3000 años atrás, 4000 años atrás,
es un consejo también, o unos 3000 años atrás, es un consejo también para nosotros. También es válido para nosotros. Usted dice, pastor, pero ¿cómo ese consejo es válido para nosotros si, por ejemplo, antes la gente no tenían carros, no tenían teléfonos, sí, no viajaban en avión, no habían aviones? Ahora estamos como más modernos, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que entender, que la esencia del ser humano no ha cambiado. El ser humano sigue siendo alguien que tiene sueños, anhelos, tristezas, temores, alegrías. El ser humano no ha cambiado. Por ejemplo, leemos noticias tristes ahora, por ejemplo, que un padre mató a su hijo. En la Biblia encontramos esa misma historia. Sí, es verdad. Porque el ser humano definitivamente es el mismo. Así que la Biblia tiene consejo, hermano Gerson, perfectamente para nosotros. Por supuesto, cuando leemos la Biblia están en un contexto de lo que las personas conocían en esa época. Pero ahora el principio que se da, el consejo que se da, es válido para nosotros hoy. Muy bien, entonces, pastor, a partir de esa respuesta, ¿a qué podemos comparar la Biblia? O la Biblia misma, ¿a qué se compara? Hay un salmo que es bastante conocido. Yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano y de asistir a la iglesia pues con frecuencia, ir a las clases sabáticas de niños, y había un pasaje que yo me lo puedo de memoria. Yo sé que también usted, bueno, es un pasaje que aprendemos Salmo 119, 105, es una de las ilustraciones que hay, porque hay más ilustraciones acerca de qué es la Biblia. Y Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la Biblia es muy sencillo de aprender. Se compara, es muy fácil. La Biblia se compara a una lámpara. Muy bien. A una lámpara. ¿Para qué es una lámpara? Bueno, una lámpara es tan útil porque sirve para iluminar en la oscuridad el camino, el cuarto, cuando usted quiere buscar algo. Incluso es interesante que hasta los celulares hoy también les ponen una lámpara, porque es un accesorio que ayuda mucho. Cuando vamos a los campamentos, hermano Gerson, y no tenemos en la iglesia, hay un ministerio de jóvenes en la iglesia adventista, sí. Y entonces se realizan eventos, por ejemplo, de ir a campamentos, de salir de la ciudad, ir a un lugar totalmente natural, y entonces ahí no hay electricidad. Sí, ¿no? Y cuán útil es tener una lámpara. De hecho, es un requisito, todo acampante lleva su lámpara, porque, por ejemplo, si hacemos una caminata nocturna, si queremos seguir el camino sin tropezar, debemos tener una lámpara. Pues la Biblia es una lámpara que ilumina en nuestro camino. Hay mucha filosofía, usted lo mencionaba al principio. Hay muchos libros de grandes religiones también en el mundo, libros que también los seguidores reclaman que es una palabra, tiene un estatus sagrado, que es sagrada, que ese mensaje también ha sido revelado a ellos de una manera a veces milagrosa, pero aunque hay muchos libros, ninguno tiene lo que tiene la Santa Biblia, porque es la palabra de Dios. Excelente, pastor. Bueno, diciendo que la Biblia es tan importante para nosotros que en una de las ilustraciones, como usted bien ha dicho, se la compara con una lámpara. Ahora yo tengo otra pregunta. Y yo creo que nuestros amigos y hermanos que están en este momento escuchando o viendo esta transmisión también se la harán. Algunos ya tendrán la respuesta, pero aquí la vamos a confirmar con la Biblia. ¿Qué beneficios nos trae leer la Biblia? ¿Hay beneficios en leerla, en estudiarla, en pasar tiempo aquí hojeándola y leyéndola? Bueno, creo que con esta pregunta regresamos a un texto que ya habíamos hecho referencia, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Muy bien, pastor. En el capítulo número 3. Excelente. Solamente antes, por aquí tenemos a alguien que está queriendo ingresar, a Florcita, y vamos a admitirla por acá en el salón, y en eso yo busco el texto.
Claro que sí, en lo que el pastor puede admitir, porque de eso se trata. Este estudio es para que nos acerquemos todos a comprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Y por eso queremos invitarle a usted a que también haga su invitación a sus amigos, ya sea que lo vean aquí en Facebook o que puedan obtener el link por medio de los pastores de la Iglesia Adventista de la zona metropolitana, pues van a poder estar con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿verdad? Podemos leer, yo creo que podemos leer desde el 15. Muy bien. 15, 16 y 17 para tener todo el contexto. Panorama. Dice acá, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que nos dice este pasaje, pastor. Muy bien, maravilloso, hermano Gerson, porque allí Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio. ¿Por qué no le dice automáticamente que te hacen sabio? Porque Dios no fuerza a nadie. Muy bien. Podemos tener la Biblia, pero si no abrimos nuestro corazón al mensaje de la Biblia, entonces no va a pasar nada. Y eso es lo que sucede, que muchas veces alguien dice, pero yo veo que fulano de tal anda con la Biblia debajo del brazo, yo veo que tiene una Biblia ahí en la casa. Yo he ido a hogares donde tienen la Biblia abierta, especialmente ahí en el Salmo 91. En un lugar especial. Yo creo que pues algunas personas lo hacen con fe, sí, claro. y está bien, yo no puedo... Eso no se puede juzgar, pero así automáticamente no es el beneficio que la Biblia tiene. Dice, te pueden hacer sabio, claro, la Biblia nos hace sabio para la salvación, pero la Biblia también nos reprende, la Biblia también nos exhorta. O sea que el beneficio de la palabra de Dios es para que nosotros sepamos cómo vivir, que es lo más difícil. Hermano Gerson, hay personas que pueden tener un gran puesto en una empresa, por ejemplo, y su familia está destruida, hijos en droga, la familia separada. Hay personas que pueden ser buenos ingenieros, buenos médicos, pero la sabiduría para vivir la vida muchas veces no la tenemos. Nos metemos en problemas, pero eso lo conseguimos a través de la palabra de Dios. La sabiduría de la vida. Bueno, me gusta eso que usted ha mencionado, pastor, porque es un hecho que hoy en día estamos viviendo una vida que lamentablemente en el ajetreo se está desmoronando. Corremos tantas cosas tras tantas cosas que simplemente nosotros nos olvidamos de las cosas más importantes, que son las que la Biblia nos enseña. Acá a cuidar de nuestro espíritu, a cuidar de nuestra mente, para poder estar con Jesús en el reino de los cielos. Hermano Pastor, Gerson, por acá, sí, muy bien, por acá yo creo estaba que viendo, íbamos a ver esos mensajes sí, que aquí están en poniendo algunos Facebook de nuestros hermanos. nos están amigos diciendo, para mí la Biblia es la palabra viva, dice nuestro hermano Alberto Gómez, y también nuestra hermana Carmen Peña comparte esta opinión porque dice, para mí la Biblia es la palabra viva de Dios, es la voz del Dios vivo hablándonos. Esto es la Biblia para nuestros hermanos que están aquí en Facebook. Bueno, y qué bueno, hermano Gerson, aquí tenemos una comprobación de lo que usted estaba mencionando al principio, que tal vez hay alguien que no pudo ver en ese momento el video, pero posteriormente Alberto nos confirma, nuestro amigo Alberto Gómez dice, le doy gracias a Dios porque mi prima Selfa Rubí siempre comparte conmigo la palabra de Dios. Hay veces que no puedo verlos en vivo, pero después siempre los veo. Así que ahí está, esto queda, amigos, hermanos, comparta por favor para que estudiemos juntos en este mes de la fe de Jesús. Continuemos. Claro que sí, y no queremos que usted olvide que puede conseguir el link para participar directamente en el Zoom de este estudio de la fe de Jesús. Hoy estamos en la primera lección, la Biblia, por eso estamos hablando tanto sobre la Biblia, qué es, quién la inspiró, quiénes la escribieron, por qué es tan importante para nuestra vida. Y esto me lleva a otra pregunta, pastor.
bueno, muy bien, tenemos beneficios, eso está ahí claro, ya vimos que tenemos beneficios, pero ¿imparte alguna bendición adicional la palabra de Dios? Es decir, ¿nos da alguna bendición? Y creo que aquí hacemos un poco la distinción entre, sí me beneficia para el buen vivir, como usted dijo, pero, ¿y bendiciones así como en los momentos críticos me da la Biblia? Bueno, definitivamente. Y hay un gran propósito por el cual Dios permitió que este libro fuera escrito, que este mensaje. Por supuesto, tal vez en este momento, hermano Gerson, no hemos entrado en un detalle, que inicialmente la Biblia no fue escrita, y digo esto como un paréntesis, Claro. antes de contestar la pregunta. La Biblia no fue escrita tal como la tenemos ahora, en una manera En un solo libro. muy cómoda, muy fácil. Bueno, ahora también en dispositivos electrónicos, sino que inicialmente fue en rollos, en rollos que la Biblia fue escrita. Algunos se llaman papiros, los manuscritos más antiguos que se conocen del Antiguo Testamento. Era una especie de planta donde ahí se sacaba una hoja y se podía escribir en ella. Posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, tenemos que se usaban más Los comúnmente pergaminos. los pergaminos, ya era otro material. Pero noten ustedes cómo el mensaje de la palabra de Dios quedaba escrito en algo tan frágil, Sí. que podía perderse. O sea, usted tiene este libro y aún ahora un libro puede quemarse, Sí. puede romperse, un libro puede también, por ejemplo, si se inunda, se daña. Bueno, y Dios permitió que ese mensaje quedara escrito de esa manera, pero la Biblia siempre permaneció porque tenía la bendición de Dios, y personas que amaban a Dios se dedicaban a hacer copias y copias, porque no había imprenta, no había impresoras en esa época, y de esa manera hasta hoy nos ha llegado el mensaje de la palabra de Dios. Para responder a la pregunta, Romanos, el capítulo número 15 y el versículo 4, nos dice una de las cosas especiales que hace la palabra de Dios. Muy bien, bueno, aquí tengo el texto y dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Ahí está el mensaje. Miren qué lindo. Dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este libro entonces no es como algunas personas piensan, bueno, con la Biblia me van a regañar, me van a dar mi biblazo, ¿verdad? Ahí, no es el propósito de la Biblia, que usted lo lea y salga desesperado. No. Si usted leyó la Biblia y salió desesperado y salió abatido, eso es porque no la leyó con el espíritu correcto. Muy bien. O si alguien le interpretó algún pasaje de las Escrituras y es para golpearlo, usted sale desesperado, usted se siente perdido, entonces no estudió con el espíritu correcto. Porque cuando uno lee la palabra de Dios con el sentido correcto, dice que le trae esperanza para su vida. Muy bien, pastor. Bueno, nos trae esperanza, nos llena, nos instruye, nos guía. Es una lámpara en un mundo oscurecido como en el que vivimos por el pecado. Es tan necesario esto. Pero ¿cuánto tiempo va a durar la Biblia, pastor? Esa es una pregunta que nos hacemos porque, bueno, desde la Ilustración, muchos dijeron, podemos prescindir de la Biblia. Para ellos quizás ya había terminado la época en la que podíamos depender de la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo va a durar realmente la palabra de Dios? Bueno, la misma Biblia responde a esta pregunta en un texto también de la Biblia muy conocido, en Isaías capítulo 40 y el versículo número 8. Nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Será que la Biblia se va a desaparecer? Repito nuevamente, hubo incluso épocas en este mundo que agarraban Biblias y las quemaban. Es cierto, y querían desaparecer el mensaje de la Biblia, pero este libro todavía continúa vigente. ¿Por qué? Veamos qué dice Isaías 40:8. Dice así: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué lindo.
la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y si esta es su palabra, pues es su palabra eterna. Yo creo, hermano Gerson, que en este momento debemos considerar que es una gran bendición tener acceso a la palabra de Dios. Sin duda alguna. Este libro es el libro más distribuido en el mundo. No hay otro libro en el mundo más distribuido que la Biblia. Pero tristemente muchas veces no es el libro más leído, no es el libro que se le presta más atención. El propósito de este estudio es que nosotros podamos prestar atención a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El propósito de este estudio es que nosotros podamos conocer el plan de Dios para nuestra vida, para que no nos equivoquemos. Hay muchas voces, pero solo una es la voz que nos va a llevar por el camino correcto, y es la palabra de nuestro Dios. Muy bien, pastor. Bueno, en este punto debemos hacernos una pregunta, ya que hemos aprendido que la Biblia permanece para siempre, porque es la palabra de Dios. Y además hemos aprendido que en ella encontramos la sabiduría para vivir, y es una gran bendición porque nos da esperanza. ¿Qué debemos hacer ahora, pastor? ¿Qué pasos podemos dar en este momento que hemos comprendido esto a la luz de la Biblia y que necesitamos dar hoy mismo para que la Biblia sea una real bendición en nuestras vidas? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer. En primer lugar, es tener una Biblia. Conseguir una Biblia. Conseguir una Biblia. Porque si no tenemos una Biblia, pues entonces no vamos a poder disfrutar de su contenido. Tener una Biblia. Tal vez las personas preguntan, bueno, ¿cuál Biblia? ¿Qué hago? Sí. Hay varias traducciones. Algunas personas piensan que, por ejemplo, los adventistas tenemos una Biblia para nosotros, que los católicos otra Biblia, que otras denominaciones otra Biblia, pero no es así. Yo le recomiendo usted consiga una Biblia. Hay sociedades que se han encargado de esas traducciones. De hacer las traducciones, de facilitar el acceso a la Biblia. Tenga la Biblia, pero algo bien importante es, por supuesto, tener una Biblia, pero además de eso, nosotros debemos estudiarla todos los días. Y yo voy a dar una recomendación porque ahora se facilita mucho, ya no estamos hablando de pergaminos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le decía a Timoteo que le trajera unos rollos, tráeme los libros. Eran 39 libros del Antiguo Testamento. Para nosotros eran 39, bueno, más rollos, porque más rollos. No era que un solo rollo estaba. Por ejemplo, el libro de Isaías, que es tan extenso, y a veces eran porciones, cómo lo atesoraban ellos. Así que yo voy a dar una recomendación: tenga varias traducciones de la Biblia. Usted lea cuál es el propósito de esa traducción que usted está comprando o que le han regalado, y allí dice muchas veces, bueno, esto es una paráfrasis, pero cuando usted tiene varias traducciones, usted compara, y entonces eso le va a ayudar para ver cuál es el sentido del texto. Por supuesto, algo que no hemos mencionado, pero que tenemos que darlo por sentado, es que cuando estudiamos la Biblia y lo hacemos con oración, el Espíritu de Dios llega para iluminar ese estudio. Entonces quiere decir, pastor, que tenemos que tener nuestra Biblia, y hoy ya dijimos que es tan fácil como descargar una aplicación en el celular. Claro, algunos de nosotros somos un poco más románticos, diríamos, y preferimos los libros, pero si usted la puede conseguir en una aplicación, pues hágalo también. Pero hágalo con oración, estudie la Biblia con oración. Con oración. Conseguimos la Biblia siempre y oramos. Con oración. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un estudio, acá oramos, pero no es parte de un programa o un ritual, no. Es que es necesario, porque si este libro es la palabra de Dios, Él es el que me va a iluminar cómo es que yo debo entender lo que está escrito acá. Entonces, pastor, luego de estudiar, imagino que lo que sigue es aceptar lo que la Biblia dice. Porque correcto. A veces puede ser que, como usted ya decía antes, yo diga, sí, pero es que esta porción no se aplica para mí. Pero, ¿qué nos dice sobre eso? Bueno, tenemos que aceptar lo que Dios dice
tal vez cuando algo no nos gusta debemos preguntarnos por qué. Muy bien. Aún en la Biblia encontramos la historia de un rey que le leyeron unas porciones en aquel tiempo del rollo de lo que Dios había dicho en la ley a través de Moisés, y él se molestó y mutiló el rollo, lo partió. Definitivamente no le fue muy bien, porque pues no hizo caso del consejo que Dios había dado. La Biblia es para todos, hay consejos para jóvenes, para niños, para esposos, para el trabajador. Bueno, hay tantos consejos diversos, hermano Gerson, las relaciones entre las personas, que es una de las cosas que muchas veces más problemas causa, pero cuando leemos la Biblia, allí nosotros encontramos la verdad acerca de todos estos temas. Muy bien, bueno, tenemos mucho que aprender sin duda alguna, y durante este mes, el mes de la fe, que estaremos estudiando la fe de Jesús, vamos a aprender sobre estos temas, porque además hay una cosa que debemos hacer, es poner en práctica lo que aprendemos, pastor. Así es. Necesitamos poner en práctica lo que aprendemos, porque si no, simplemente el conocimiento quedará allí en el vacío. Por eso creo que podemos invitar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están aquí en sintonía con nosotros, ya sea escuchando la radio o tal vez viendo esta transmisión, ya sea en vivo o tal vez en diferido, para que hagan una resolución y digan ahora, por favor, diga ahora usted que su resolución, así como es la nuestra que estamos acá estudiando, es la de hacer de la palabra de Dios la guía de su vida. Deseamos, con la ayuda de Dios, que su vida sea transformada. Crea en la inspiración de la palabra de Dios, confíe en lo que Dios tiene para decirle, y comprometamos a estudiar la Biblia, pastor. Comprometámonos a estudiar la Biblia. Amén. Una de las cosas, hermano Gerson, y yo quiero finalizar acá, pero antes quiero hacer una invitación a nuestros amigos que están escuchando. Si usted quiere conocer un poco más, pues síganos. Todas estas noches vamos a estar hablando un tema bíblico, pero también si usted tiene alguna pregunta, usted tiene alguna petición de oración, usted tiene algo más personal que compartir con nosotros, y no solamente a través del chat de Facebook, usted puede escribir al WhatsApp de nuestra radio 73 19 40 60. Ahí podremos atender alguna situación más particular. Hemos tenido la bendición este año, hermano Gerson, de pandemia. Ustedes lo han vivido. Sí, así es. Que hay personas que tal vez estaba un mensaje de la palabra de Dios y dijeron, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero conocer más, y fueron contactados, y gracias a Dios, algunos de ellos, varios de ellos, ya tienen esta esperanza también y son miembros de la familia de Dios. Quiero decir algo para finalizar. Tal vez la prueba más grande, porque esto no es teoría, la prueba más grande de que la Biblia es la palabra de Dios es su poder transformador. Amén. Yo aquí puedo dar muchas explicaciones, podemos, hermano Gerson, hablar mucho de esto. Hablar mucho, apenas hemos tocado algunos puntos, pero pruébelo. Como dicen, cuando usted va a comprar, por ejemplo, los juguetes, cuando mis niños estaban pequeños, y hoy los juguetes tienen algo que dicen ahí, bueno, en inglés antes try it, o try me, o sea, pruébalo o pruébame. Y lo tiene ahí que presione un botón para ver cómo funciona, tóquelo, pruébelo por usted mismo. La Biblia tiene un poder transformador. Yo quiero aquí, porque ya estamos llegando a la parte final de este estudio, contarles una historia realmente que me impresionó mucho. Tuvimos hace algunos años atrás, vino un predicador desde Australia, y él nos contó una historia un día que estábamos comiendo juntos. Nos contó una historia que me impactó, y dice que una vez en un campamento de los que mencioné al principio, en un campamento de jóvenes, pero allá en la zona del Pacífico, Nueva Guinea, bueno, todos esos lugares, ahí se hizo un campamento, y había una persona, había un joven que tenía una Biblia en su mano,
pero que no la soltaba nunca. Wow. Él dormía con la Biblia, comía con la Biblia, con una mano estaba comiendo, con la otra mano tenía la Biblia. Ya me lo imagino. Se bañaba con la Biblia y de repente veían afuera del baño una mano que estaba levantada. Para que no se mojara. Para que no se mojara. No soltaba la Biblia nunca. Y entonces un día a alguien le dio curiosidad y le preguntó a esta persona, ¿por qué usted no suelta nunca la Biblia? Pero no la deja en ningún momento deja su Biblia. Yo estoy haciendo la historia más corta, pero claro. ¿sabe lo que respondió esta persona? Y le dice, ¿sabe qué? Si no fuera por este libro, ya te hubiera comido. Wow. Él había pertenecido a una tribu caníbal. Él creció una tribu de caníbales. Qué tremendo. Que comían a las personas, pero un día llegó el evangelio, llegó un misionero, llegó con una Biblia, estudió con ellos, vieron que la vida era sagrada, bueno, y esa tribu decidió ya no ser más caníbales. Y entonces este joven creció en esa tribu con la convicción que la Biblia había llevado una transformación en la vida de todo su clan, de toda esa tribu. Amén. Y si la Biblia puede hacer eso por una persona como esta, yo creo que puede hacer mucho por ti también. Por eso esta noche le hacemos una invitación: estudia la Biblia. Es más, voy a decirle algo: el regalo más grande que una persona puede darle es un estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas, tal vez si alguien en esta noche le regalara un teléfono inteligente, usted se sentiría contento. Si le regalan una tablet, si le regalan un reloj de los que ahora pues se sincronizan. También ya los relojes son inteligentes, ¿verdad? Y se sincronizan con su teléfono. Usted sentiría que es un gran regalo y tal vez ni dormiría de la emoción. Pero cuando alguien le dice, yo quiero estudiar la Biblia contigo, ese es el mayor regalo que alguien puede darle. Por eso Radio Adventista, este mes de la fe, dijo, estudiemos juntos la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, pastor, creo que podemos orar para que Dios nos ayude a seguir estudiando la Biblia, a que este compromiso que hemos adquirido hoy pueda formalizarse todos los días y pueda afirmarse todos los días, porque queremos vivir la esperanza de la que hablaba en alguno de los textos que estudiamos en esta noche. Les invitamos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estamos apenas comprendiendo, Señor, esta palabra porque es eterna. Nuestras vidas son muy limitadas, pero de aquello que podemos entender aquí y ahora, ayúdanos, Señor, para comprender. Bendice a cada amigo o amiga, a cada persona que esta noche ha tomado un tiempo para compartir y para estudiar tu santa palabra. Amén. Queremos sentir y experimentar ese poder transformador. Señor, sabemos que también por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra y el universo entero. Y que esa misma palabra, ese mismo poder está contenido en las páginas de las Sagradas Escrituras. No hay duda que es un tremendo poder, Señor, del cual no tenemos idea y del cual muy pocas veces experimentamos porque no te damos la oportunidad. Pero esta noche queremos, Padre, nuevamente venir a ti, estudiar tu palabra. Envía tu Espíritu Santo. Bendícenos en este mes de la fe al estudiar tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.